Risha. Agradezco a la presidencia la oportunidad de no dejar pasar las precisiones que se tienen que tomar en este debate, porque se han abierto distintos puntos que no son excluyentes, pero que el peligro del disimulo conveniente los puede camuflajear. Está por mucho aceptada la premisa de la importancia de tener un periodo extraordinario para nombrar al nuevo secretario de Hacienda en su caso. No es necesario abundar mucho más, es un debate y una facultad de la Cámara de Diputados y ese es un punto que está clarísimo. Lo que no puede camuflajearse es el resto del debate que se ha tenido, porque al llamar la renuncia de Carlos Ursúa como la crónica de una renuncia anunciada, como un acto de cobardía y de irresponsabilidad, o como un hecho que se ha dado en otros gabinetes, nos hace disminuir que el responsable de la hacienda pública, en un documento dirigido al presidente de la República, acusó de patente conflicto de interés. Yo no puedo aceptar que se llame a una denuncia pública un acto de cobardía. Les recuerdo que el cuatroteísmo en la Cámara de Diputados, en la comparecencia del propio Ursúa, lo defendía como si su plan fuera a eliminar los gradualismos que generan complicidades. No tomar como serio el dicho de conflictos de interés que señala un secretario de Hacienda es renunciar a la multicitada, multillamada y multicampañada frase de combatir a la corrupción. Si hay de un funcionario un señalamiento tan grave como dicho conflicto de interés, lo menos que podemos hacer es solicitar la investigación y no llamar cobarde o irresponsable a quien lo hace. Pero celebro que tanto la diputada Cloutier como otros miembros de esta permanente estén de acuerdo con que se investigue este asunto. Y fíjense que yo no venía preparado, pero ya tengo aquí la denuncia que voy a presentar hoy mismo ante la función pública para que se investiguen estos hechos y que después de presentado el informe debido, en su caso se dé cuenta incluso el Ministerio Público, porque esto puede constituir delitos. Yo les invito, legisladoras y legisladores, que si están de acuerdo en que se investigue este hecho, me acompañen en esta denuncia que presentaré hoy mismo y que no sean los dichos políticos ni la ventaja del discurso la que nos lleve a una sentencia pública que concluya como falso este dato, sino que sea el camino y el cauce institucional el que deslinde responsabilidades. El diputado Porfirio Muñoz Ledo desea hacerle una pregunta. ¿La acepta? Sería incapaz de negarme, presidente. Pueda añadirse la investigación de conflicto de intereses sobre el compañero Ursúa. Porque a lo mejor están de ese lado, man. Perdóname, hay cosas, quería ser más amable, bastante sospechosas. Una, y termino, cuando a un funcionario, sobre todo un secretario de Estado, se le plantean cosas indebidas, pues dice que no. ¿Perdón? ¿Cuándo qué? Cuando a un funcionario se le plantea cosas consideradas moralmente indebidas, dice que no y se va. Y así lo he hecho en varias ocasiones. Así es que eso vale. Y no después estar de quejumbre, decir, él me obligó. No, hombre, eso no es serio. Ya voy a decir la verdad. Que se investigue también de conflicto de interés a Ursúa. Por favor.
Bueno, como no es... Adelante. Como no es pregunta y es afirmación la que ha hecho don Porfirio y como ha sido el primer legislador en sumarse, no puedo hacer otra cosa más que, desde luego, incluir el conflicto de interés de quien pueda estar involucrado en tal hecho. Lo que se solicita es que la función pública investigue lo que, a raíz de los hechos que se señalan en esa carta, puedan derivar en responsabilidades, pero no puedo estar más que de acuerdo con el diputado Muñoz Ledo. Presidente, tengo a varios legisladores levantando la mano. ¿Desean hacer una pregunta al diputado? A ver, está la senadora Alejandra Reynoso y luego la senadora Dulce María Sauri. Vamos a escuchar las dos preguntas y luego procede usted a contestarlas. Gracias, presidente. Lo mencionó el diputado al inicio de su intervención de los juicios que se hacen y refiriéndose a un término de una oradora sobre la cobardía de quienes denuncian en determinado momento algunos hechos. Y yo quiero preguntarle al orador si él considera que las denuncias hechas en otra carta de otro funcionario que renunció, actualmente senador de la República, de la fracción parlamentaria de Morena, del senador Germán Martínez, que textualmente en su renuncia puso: quiero decirlo lo más claro que puedo y debo. Algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda tienen injerencia perniciosa en el IMSS y ponen en riesgo la vocación igualitaria de justicia y concretamente de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social. El presidente del Gobierno de México proclamó el fin del neoliberalismo, pero en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal, ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal y un rediseño institucional donde importa más el cargo que el encargo. ¿Usted considera que la declaración del entonces director del IMSS, refiriéndose a los funcionarios de Hacienda, son los mismos, podrían ser los mismos que acusa el secretario de Hacienda de conflicto de intereses? Si me lo permite la presidencia. Por favor, no, vamos a escuchar primero a la senadora Dulce María De acuerdo, presidente. para que sea en el mismo tiempo que le corresponde. Adelante. Nuevamente le agradezco, presidente, su upgrade. Aquí la diputada Dulce María Sauri hará la pregunta correspondiente y espero que corresponda un buen deseo cuando concluya el actual periodo. Quisiera preguntarle, en su carácter de vicepresidente de la mesa directiva de esta comisión permanente, diputado Lisha, si estaría en disposición de que al término y una vez votado el acuerdo para la convocatoria al periodo extraordinario de sesiones para la Cámara de Diputados, pudiera la mesa directiva de la comisión permanente formular un acuerdo por el cual, dado el consenso que se ha alcanzado acá, se solicite formalmente por parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el inicio de una investigación sobre el párrafo, específicamente el tercer párrafo de la carta de renuncia del doctor Carlos Ursúa, que dice a la letra: me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés. Yo creo que tenemos que centrar perfectamente dónde está el problema, no irnos más allá de lo que dice específicamente la carta de renuncia, y tenemos que pedirle a la Secretaría de la Función Pública que investigue esta denuncia sobre posible conflicto de interés y que sea mediante un acuerdo de la mesa directiva de esta comisión permanente sometido al Pleno. Si está usted de acuerdo en su carácter de integrante de la mesa directiva, le pregunto si estaría en condición de promoverlo en la mesa. Adelante, puede contestar. Bueno, voy a contestar en el orden en el que fueron planteadas las preguntas. Primero a la senadora Reynoso. Me parece
que ambos funcionarios, al menos hasta el día de ayer, gozaban del respeto, la simpatía y el apoyo del cuatroteísmo, y creo que cuando un funcionario que es respetado por sus correligionarios antes de un señalamiento público de tal envergadura, deben de ser respetados incluso después. Lo que el senador Martínez señaló en ese momento, creo que bien podría ser la conclusión de esta investigación, que el conflicto de interés que señala Ursúa en funcionarios que además señala de incapaces para realizar estas funciones, pueden haber causado daños no solo en la dependencia que dirigía el senador Martínez, sino pueden estar causando graves problemas en todas las dependencias, y por eso es importante que sea investigado, y por eso es importante que incluso, si así resultara la investigación, se puedan presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, porque que tenga yo conocimiento es la primera renuncia de un secretario de Hacienda que lo hace bajo esos motivos. No podemos disminuirlo y no podemos pasarlo desapercibido. En cuanto al cuestionamiento que me hace la diputada Sauri, pues desde luego, es más, en este momento solicito a la mesa directiva que, si está en condiciones de hacerlo, tome como suyo un acuerdo que incluso ha presentado la senadora Kenia, es decir, que ya se tiene el modelo para poder recabar los apoyos suficientes, y que la permanente solicite a la función pública que se realice dichas investigaciones. Lo que yo no quisiera, diputada, es que nos quedemos con el sabor de la disputa entre pares. Por eso empecé dividiendo mi intervención. Todos estamos de acuerdo en dos cosas. Primera, en que se convoque un periodo extraordinario para el nombramiento de un funcionario. Y segundo, que si existen conflictos de interés o que a partir de que un funcionario ha señalado tales acusaciones, pues más allá de que si a unos nos parece valiente y a otros nos parece cobarde, asumamos nuestra responsabilidad como representantes de la nación y de las entidades federativas y presentemos pues el inicio de una investigación que puede derivar no solo en responsabilidades administrativas, sino también en delitos que pueden ser de gran relevancia para la vida pública. Yo espero que, más allá de la visión que origina el discurso de cada uno, asumamos en los hechos esta realidad. De cualquier manera, si la mesa directiva no presentara este punto de acuerdo, yo mantengo mi postura firme y abierta para que se puedan sumar a la denuncia que presentaré hoy mismo, y que podamos ser legisladores de diversos grupos quienes de manera objetiva solicitan a la función pública que se realicen las investigaciones antes de realizar juicios finales. Para eso tenemos causas institucionales, y para eso la seriedad de la investidura que cada uno de nosotros tiene debe de abocarse a que se esclarezcan los hechos y que de manera responsable se realicen las investigaciones y, en su caso, se sancione a los responsables. Como nunca, México está ante una situación de incertidumbre en cuanto a los funcionarios que se han desprendido del Poder Ejecutivo. Tenemos que atajar cualquier tipo de especulación y dar una muestra clara de que estamos dispuestos de que se realicen estas investigaciones, y que, más allá de los cariños, de las admiraciones o de los deseos personales, tenemos un compromiso claro con combatir la corrupción y que no exista la impunidad, pasando desde luego para evitar cualquier tipo de conflicto de interés. Que así sea. Gracias, senador. Aquí se hicieron varias preguntas relacionadas con el tema que tenga que ver con conflictos de interés del propio Ursúa, que hizo el diputado Porfirio Muñoz Ledo y que me pide que lo reafirme, así como aquellos elementos que mencionó el exdirector del IMSS, Germán Martínez.
Y en lo que se refiere al análisis de estos temas por la mesa directiva, pues en el momento en que se presenten, lo digo en virtud de la pregunta indirecta de la diputada Dulce María Sauri, los analizaremos en la mesa directiva de la Comisión Permanente.